¿Quiénes son los misteriosos 7 sabios de Edfu que llegaron después del gran diluvio y guiaron a toda la civilización humana hacia una nueva era? ¿Cuál es el papel del antiguo Egipto y los poderosos dioses y cómo todo esto nos ha afectado incluso en la actualidad? Descubriremos esto en el nuevo episodio de Los mensajes secretos. Como sabemos, Thoth mismo ha desempeñado un papel enorme en las antiguas leyendas sobre la construcción de la Gran Pirámide de Giza. A lo largo de los siglos, se le ha llamado con muchos nombres. 3 veces el Grande, Hermes, Hermes Trimegisto, incluso se le equipara con Surit, Idris o el bíblico Enoch. A menudo se le representa con cabeza de Ibis, un ave sagrada de Egipto. Por un lado, para los antiguos egipcios, era el guardián de la sabiduría ancestral, pero por otro lado, se le consideraba el señor del tiempo. La biblioteca en su tiempo era muy famosa en Heliópolis. Se dice que había información sobre los túneles secretos en papiros escritos por el propio Thoth. Tenía algunos objetos especiales, como los llaman, que le ayudaban a usar el gran poder. Estos eran, por ejemplo, un espejo mágico en el que podía ver objetos a gran distancia, un ave que escuchaba y cantaba, con cuya ayuda conocía todas las noticias de lejos. Y según las antiguas inscripciones, entendemos que él mismo llegó a la tierra con su nave. ¿Cómo se llama? Se le había asignado administrar la justicia cuando los dioses y los hombres se multiplicaron tanto que se necesitaban regulaciones. Y así, todos elogiaron su sabiduría, la cual transcribió y organizó los servicios y las ofrendas de sacrificio. Enseñó a la gente a escribir y también el arte del habla. Enseñó a los sirvientes cómo cuidar de los palacios y templos de los dioses y los reyes. Y así, nada fue olvidado por su sabiduría, incluso el arte de la tejeduría, el trenzado, la caza, la agricultura, y así sucesivamente. Con el tiempo, Thoth se mezcló con muchos otros hombres, pero todas las conclusiones llevan a lo mismo. Thoth e incluso Enoch son entidades reales de un tiempo muy lejano que vinieron a la Tierra y llevaron a las personas conocimiento, cultura y ciencia. Enoch cuenta mucho sobre un contacto directo con los dioses Elohim, de quienes hablaremos en otros episodios, y como él dejó repetidamente la tierra con sus máquinas voladoras. Thoth mismo dice algo que vale la pena escuchar, y por supuesto, cada uno debe sacar sus propias conclusiones. Llegará un momento en que los egipcios rezarán en vano a sus dioses y todos sus sacramentos serán infructuosos, porque los dioses habrán abandonado Egipto y volado lejos del cielo. Egipto quedará huérfano después de ser abandonado por todos sus dioses. Luego vendrán a este país extranjeros y gobernarán. Impedirán a los egipcios llevar a cabo los antiguos servicios de culto a los que están acostumbrados y castigarán a aquellos que se han encontrado sirviendo secretamente a los antiguos dioses. Entonces ese país, que fue el más piadoso del mundo, se volverá impío, se llenará no de templos sino de tumbas, no de dioses sino de cadáveres, y luego el país se despoblará no solo de los dioses, sino también de los egipcios. La designación más antigua de la diosa egipcia del cielo, Nut, es Meet-Weret, que significa la gran marea. Sin embargo, más allá de esto, existen muchas leyendas, como las del papiro de Harris, así como las inscripciones en el templo de Edfu, que hablan de la calamidad del agua. Un mito jeroglífico del siglo XIII a.C., traducido en 1932 por el profesor Alan Gardiner, también describe una marea alta. A diferencia del Antiguo Testamento y de la epopeya de Gilgamesh, el Noé egipcio, Utnapishtim, o el elegido para sobrevivir y guiar a la humanidad hacia Egipto, esta vez es la diosa de la fertilidad, que en su carácter se asemeja a la deidad Osiris. Para contener la violencia del mar, la diosa envía un pájaro que acude rápidamente a Isis. Entonces Isis decide ayudar y habla con su padre Ptah. Finalmente Ptah decide calmar el mar con la ayuda del dios del clima Set. En este sentido,
Parece que el legado del faraón Ramsés III con respecto al libro de la vaca celestial tiene una conexión directa con la leyenda bíblica del diluvio. Con su obra publicada en 1982, El mito egipcio de la vaca del cielo, el profesor Eric Hornung proporciona la traducción más comprensible y objetiva de esta historia. Comienza durante la era de la Edad de Oro, cuando los dioses todavía vigilaban directamente a las personas. Este es el momento en que las personas y los dioses aún estaban unidos y vivían en plena armonía, pero por razones inexplicables, en algún momento la armonía y la adoración a los dioses simplemente se terminaron. Sin embargo, hay que notar que la relación no fue violada por los dioses, sino por nosotros, los humanos. En esta línea de pensamiento, probablemente nos merecíamos el gran diluvio. A partir del mito de Horus, sabemos sobre el periodo ya mencionado de la rebelión de nuestros ancestros que causó el gran diluvio, supuestamente en el año 11.000 a.C. En ese momento, la deidad Ra ya era anciana y llamó en busca de ayuda a su nieto Eru-Begdeti. Horus se apresuró a venir rápidamente y derrotó a los semidioses y a los enemigos humanos de Ra, desde el sur de Nubia hasta la costa del mar en el norte, empujando a los enemigos de Ra de un frente de batalla a otro con una máquina voladora. Eru-Begdeti voló hasta el horizonte como un gran sol alado. Por eso todavía se le llama el gran Dios y Señor del cielo. Después de ver a los enemigos desde el cielo, se abalanzó ante sus rostros una enorme abeja. Dirigió furiosamente su aguijón contra ellos y después de eso ya no pudieron ver nada. En la reunión de los dioses, ya se había decidido que Horus podía utilizar a las personas contra otras personas con otra misteriosa arma mágica llamada el Ojo Divino de Ra. Abre su ojo para exterminar a aquellos que han encontrado rivales contra ti. No hay otro ojo que pueda destruirnos mejor para ti. Hoy en día, los egiptólogos creen que el ojo de Ra no solo es parte del cuerpo de Ra, sino que según las leyendas, era un ser separado. Hay leyendas según los cuales el ojo se utilizaba ya sea para ejecutar una orden de destruir enemigos o para buscar algo específico. A partir de los escritos cuneiformes mesopotámicos, conocemos más detalles interesantes de lo que sucedió después de que los dioses crearon a los humanos en el marco mitológico mesopotámico. Por supuesto, la vida fluía en constante armonía y todo era maravilloso, pero el hermano de Ea, Enlil, quien desde el principio estaba en contra de la creación artificial de los humanos en la época de la Edad de Oro, sospechosamente dimitió cuando algunos de los seguidores divinos también comenzaron a tener relaciones intersexuales con las hijas humanas. Fue la gota que colmó el vaso. Enlil y Ra, en la mitología egipcia, llamaron al consejo de los dioses donde se quejó públicamente. El país se expandió y la gente aumentó, multiplicándose como toros salvajes. Su multiplicación enfureció al dios. El dios Enlil escuchó sus palabras y dijo a los grandes dioses: desagradables son las palabras de la gente. Su multiplicación robó mi sueño. Y eso coincide mucho con la historia de la civilización sumera y sus dioses Anunnaki. Si no has visto el episodio de los Anunnaki, habrá un enlace en la descripción. Míralo para hacer las conexiones, es muy interesante. Al principio, no fue el gran diluvio el que afectó a la gente, sino las enfermedades contagiosas que causaron dolor y fiebre. Las personas rezaron al dios Ea, quien puede identificarse como el dios Ra por su ayuda. Ea, oh Señor, la humanidad gime, la ira de los dioses destruye el país, pero tú nos creaste. Pon fin al sufrimiento de la enfermedad y la fiebre. En cualquier caso, Ra inicialmente frustra el plan destructivo de Set contra la gente, de manera similar a lo que hace Horus en la versión egipcia, provocando varios eventos. Sin embargo, esto enfureció aún más a Enlil y nuevamente se quejó ante los grandes dioses. La gente no disminuye, su número es mayor que nunca. En su segundo plan, que esta vez llevó a cabo con la ayuda de los grandes, Enlil intenta destruir a los humanos con sed y hambre, lo cual dura 7 años.
Durante estos tiempos difíciles, la gente se volvió tan salvaje que comenzó a acechar a su único amigo, el dios Ra, e incluso lo atacó. Pero a pesar del daño, Ra pronto se dio cuenta de que la gente no podía hacer nada contra los poderes divinos. Esto lo entristeció tanto que incluso lloró. Llegó al punto en que el propio Ea instó a las personas a no someterse más a los dioses. Imagina cómo sería si viviéramos en ese tiempo. Las tablillas cuneiformes mesopotámicas incluso nos dan indicaciones astronómicas sobre el momento del gran diluvio, que en contraste con la leyenda egipcia, se establece que ocurrió aproximadamente 1000 años antes. La constelación de Leo medía las aguas, lo cual corresponde al periodo del gran derretimiento de los glaciares que tuvo lugar al final de la última era de hielo, y está confirmado por la ciencia actual. Cuando el diluvio terminó, la mayoría de la humanidad había perecido, y los testimonios escritos de tiempos antiguos habían desaparecido. Los pocos supervivientes cayeron en la fase de primitivismo, que inicialmente comenzó con el canibalismo. Luego intentaron subsistir como cazadores y recolectores. Un experimento muy interesante que tiene más de 2600 años de antigüedad y se llevó a cabo en el antiguo Egipto muestra que los niños que están aislados se vuelven salvajes y sin intervención humana no pueden aprender a hablar. En el siglo VII a.C., el faraón Psamético I ordenó que 2 niños recién nacidos fueran encerrados y cuidados por un pastor durante 2 años. Sin embargo, no se les permitió hablar con ellos. 2 años después, los niños solo podían pronunciar una sola palabra, y esa palabra era Becus, que significa pan. Para el entonces faraón, eso era una prueba de que el lenguaje primario de la humanidad era frigio, aunque los niños aparentemente solo imitaban el balido de las ovejas. En el primer volumen, capítulos 1 y 5, el historiador Diodoro de Sicilia trata sobre la eliminación del canibalismo, que también persistía en la población primitiva del Valle del Nilo. En ese lejano tiempo, el hombre todavía era una criatura primitiva y los dioses enseñaron a los humanos a dejar de comerse entre sí. Los dioses en cuestión son los conocidos mensajeros de la cultura que reaparecen repetidamente. Ellos traen la nueva civilización después del diluvio. Y estas 7 personalidades, que se pueden encontrar en casi todas las culturas, su aparición coincide con la creación de la dinastía de Tot, donde el dios egipcio elige a 7 sacerdotes estudiosos y les confía el conocimiento divino, como resultado de lo cual se convierten en sabios. Del libro egipcio del infierno 1 y 3, aprendemos que el primero de estos 7 sabios se llama Osiris, mientras que los otros 6 parecen tener nombres de peces. Esto apunta a un encuentro con la cultura del pueblo africano Dogon. El segundo de estos misteriosos sabios tiene el nombre del tipo Mogil, y el número 4 tiene el nombre que también significa bagre. Para el quinto y el séptimo se utiliza el nombre común para pez, mientras que los nombres del tercero al sexto no se pueden identificar claramente. Además existen 7 sabios no solo en Egipto con Noé, entre los pueblos mesoamericanos, por ejemplo, sino también entre los hindúes, así como entre los babilonios. Todos ellos aparecen después de un gran diluvio y traen consigo la nueva cultura. Siempre son responsables de un nuevo comienzo, y en los hindúes se les llama rishis. Y en los babilonios, la palabra es Apkallu. Apkallu es una traducción aproximada de «el grande que nos guía». La designación sumeria más antigua de estos sabios es Ap-Gaap, que significa «un maestro que muestra el camino». Es interesante que el único modelo de un dron egipcio conservado hasta hoy se encuentra guardado en el Museo Egipcio de El Cairo. Es de aproximadamente el siglo III a.C. y fue abierto el 12 de mayo de 1989 por arqueólogos franceses en el Sahara. Este modelo de avión lleva la inscripción Padi Imen, que significa aproximadamente un regalo de los sabios.
Lo que constantemente se pasa por alto por parte de los investigadores modernos en lo que respecta a los mensajeros mesoamericanos de la cultura es el apodo de estos misteriosos visitantes, Aj-Roja-Lak, que se puede traducir como maestro de la concha verde plana. Y aquí surge la pregunta interesante: ¿son estas las naves voladoras tipo OVNI que se han representado en todo el mundo? En el libro egipcio de los muertos, el aforismo 17209 dice que el dios supremo Ra, que está en el huevo, Ra que nada en su concha celestial. Sin embargo, algo interesante en el antiguo Egipto es que la palabra Sehem es un símbolo de poder, a través del cual se observaban las estrellas llamadas en los textos egipcios antiguos, los seres entre los dioses y las personas. Sahem se describe repetidamente como un ser separado que se sitúa al mismo nivel que los dioses. La función de este objeto para los egiptólogos modernos sigue siendo un misterio, aunque algunos creen que ahí se encuentra oculta la clave de las observaciones cósmicas de Galileo Galilei. Los egiptólogos interpretaron Sahem simplemente como un cetro común de un gobernante sin tener en cuenta el poder que, según la leyenda, vive en la vara en cuestión y no es solo un palo que simboliza el poder del gobernante. Debido al poder de ver lo oculto en Sehem, se puede explicar uno de los apodos de Osiris, que es el gran Sehem que vive en el cielo. En su libro, El juicio final comenzó hace mucho tiempo, de Eric van Daniken, revela las posibilidades que hayamos sido visitados en el pasado por representantes de una civilización alienígena. Para algunos, esta posibilidad parece una gran ficción, pero para otros es un hecho evidente. Él dice: hacemos lo mismo, pero no de manera genética, que ahora estamos empezando a hacer, sino a través de la selección. Hemos criado vacas suizas y alemanas que ahora pastan en el clima tropical de Kenia. Hemos cruzado razas de bueyes para obtener vacas más resistentes con mayor producción de leche. Hemos cruzado ovejas y cabras. Hemos criado y mezclado variedades de colza, trigo y otras plantas para adaptarlas a su nuevo entorno. Y hoy en día estamos a punto de producir variedades de vegetales genéticamente, y quién sabe qué más descubrirán nuestros científicos en este campo. ¿Y si de repente no encontramos un camino genético para crear un hombre que viva 240 años? Así es como surgieron monstruos híbridos, criaturas como ninguna otra en el planeta. La gente hablaba emocionada de ellos, se maravillaba, temía a las criaturas divinas. Y después de que murieron o fueron destruidas por el diluvio, los horribles animales se inmortalizaron en la memoria de la gente, convirtiéndose en mitos y leyendas que hablaban de tiempos remotos cuando los dioses crearon híbridos. Alrededor del 80% de la mitología de los antiguos aztecas, indios, sumerios, egipcios, mayas, asirios, indios, civilizaciones sudamericanas, tribus europeas, imperios asiáticos y así sucesivamente, muestra la misma cautivadora historia sobre dioses alienígenas que crean al hombre y cuidan de su supervivencia. Lo común entre ellos es que hay una creación, es decir, existencia, y ciclos del orbe terrestre, cada uno de ellos terminado en un cataclismo devastador que es necesario para que toda la civilización humana pueda pasar a la siguiente etapa de su desarrollo. Según los antiguos, los grandes dioses descendieron del cielo para extraer el metal electrolito más duradero conocido en química, como el oro. Egipto llamaba al oro la piel de los dioses. Ellos, que descendieron a la tierra, crearon al hombre. En Sudamérica hay evidencias escritas de que la creación del hombre fue para que trabajaran en sus minas de oro. En los Balcanes todavía circulan mitos y leyendas sobre tiempos mágicos pasados, pero ningún historiador moderno esperaba encontrar en nuestro país el oro más antiguo del mundo. Y resulta, según algunos, que las minas de oro más antiguas e incluso los gobernantes más antiguos están aquí, en Bulgaria. La creación del orden cósmico es precisamente este comienzo del tiempo. Es cuando nació el calendario. En los Balcanes existe un calendario que se encuentra en la cueva de Magura. Las imágenes que datan del siglo VIII al IX a.C. y según los españoles, tiene más de 9.000 años de antigüedad. Tienen sus analogías con dibujos de centros prehistóricos en Italia, la península ibérica y el oeste de Asia.
La antigua leyenda babilónica cuenta que los 7 sabios vinieron antes del gran diluvio y erigieron las murallas de la sagrada ciudad de Uruk. Según la civilización sumeria, Enmendur-Ana es el 7º rey anterior al diluvio, que gobernó en Sipar durante un periodo de 6 vueltas del planeta Nibiru, antes de convertirse en sumo sacerdote y recibir el nombre de Enmendur-Anki. Conocemos el planeta Nibiru y la civilización sumeria, que afirman haber recibido todo su conocimiento y tecnología gracias a los Anunnaki, que vinieron precisamente de este planeta. En el libro de Enoch, este mismo rey es nombrado Arcángel Uriel, quien revela a Enoch los secretos del sol y las leyes de la luna. Y finalmente, Uriel le entrega las placas celestiales, guiándolo para que las estudie con mucho cuidado y reflexión. Lo interesante es que cuando nos encontramos con los 7 sabios en diferentes mitos antiguos, siempre están iluminados y han sobrevivido a un enorme cataclismo que destruyó casi todo el planeta. Y luego construyeron los cimientos de la nueva era de la humanidad. Además de todo esto, las inscripciones en Edfu dicen que vinieron de una pequeña isla donde vivieron los primeros seres humanos, pero huyeron allí debido al gran diluvio. La mayoría de los habitantes se ahogaron. Los pocos sobrevivientes se establecieron en Egipto y se convirtieron en los constructores divinos que trabajaron en aquellos tiempos antiguos. Es extremadamente extraño y de alguna manera admirable que estas historias estén tan mezcladas y sin embargo nos llevan a la misma conclusión, que los antiguos sabían mucho más que nosotros, y sin importar los nombres que se les dieran, es un hecho que todavía hablamos, discutimos y nos interesamos por ellos, lo cual demuestra que lograron preservar este conocimiento. ¿En qué forma y en qué medida? Por supuesto, no podemos estar seguros, pero antiguos escritos como las tablas Esmeralda, el libro de Enoch, el libro de los dioses del pueblo, y muchos otros sugieren que nuestra civilización es mucho más fuerte y poderosa de lo que se presenta hoy en día, y que realmente tenemos un papel enorme en la historia de la creación de todo el universo. ¿Qué piensas acerca de los 7 sabios de Edfu? Estaremos encantados de leer y discutir contigo en los comentarios a continuación. Nos inclinamos ante ti y te agradecemos por ver otro episodio de Los Mensajes Secretos. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos encontremos nuevamente.